Ahora sí, antes de entrar en materia, yo quiero recordar algunas de las cifras que nos ha dejado el conflicto de los saldos, que vistos así en cifras, nos perdemos un poco los rostros, pero realmente estas cifras permiten aproximarnos a la tragedia que ha sido la guerra de nuestro país. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, sabemos que el conflicto nos ha dejado más de 220.000 muertos, unos 25.000 desaparecidos, casi 6 millones de desplazados, la mayoría de ellos concentrados en una zona como Montes de María. Tuvieron que dejar sus tierras y además aventurarse a vivir en la frialdad de las ciudades, que no les resultaba un entorno familiar y que además tuvieron que dejar todos sus espacios de relacionamiento social, sus amigos, su familia. El conflicto además nos dejó la cifra de 27.000 secuestrados aproximadamente, más de 6.000 niños reclutados, 1.892 masacres, y son datos oficiales. Extraoficialmente seguramente esta cifra es mucho más alta, 10.000 víctimas de minas antipersonas. Y vale la pena decir que de estas cifras del conflicto, Montes de María, por ejemplo, un territorio que alberga unos 400.000 habitantes y que concentra 15 municipios de Bolívar y Sucre, Montes de María, de los 220.000 víctimas, según cifras oficiales, en Montes de María hubo más de 80.000 muertos, digo según cifras oficiales, porque extraoficialmente, y Soraya comentaba esta mañana, hay estudios que demuestran que esa cifra es mucho más alta. Montes de María además sufrió más de 60 masacres, la del Salado, la de Mampuján, etcétera, y cometidas además bajo las atrocidades más grandes del mundo, dolores infinitos que incluso no vale ni siquiera la pena nombrar en un escenario como este cuando estamos tratando de construir paz, pero que de todas maneras no podemos desconocer, porque la memoria, si para algo ha de servir, es para honrar la vida y para garantizar que no se repita el dolor de la guerra. Montes de María además fue el escenario de más de 4.000 asesinatos políticos, y Montes de María alberga la cifra de unos 200.000 desplazados. Hace 10, 15 años, cuando uno llegaba a la plaza del Carmen de Bolívar, por ejemplo, uno veía unos bultos de arena en plena plaza y detrás el fusil del soldado, y uno veía además las puertas de las casas cerradas a las 6 de la tarde. Sin embargo, y a pesar de el fuego de balas cruzadas en el que terminó en un momento la población, porque la sociedad civil unas veces era víctima de la guerrilla y otras veces de los paramilitares, Montes de María jamás bajó los brazos, y en los momentos más dolorosos, por ejemplo, y Soraya participó activamente en esto, surgieron iniciativas ciudadanas tan sencillas como la de Cine Bajo las Estrellas, y por la noche se congregaban a ver películas, y unos con otros se hicieron más hermanos que nunca, y gracias a eso pudieron resistir. Cuando todavía en La Habana no se habían terminado de discutir los puntos que hacen parte de la agenda del acuerdo, el 15 de marzo en Montes de María ocurrió algo histórico para nuestro país, y es que la sociedad civil decidió firmar la paz. Más allá de lo que ocurriera en La Habana, con La Habana o sin La Habana, ellos declararon públicamente que no querían seguir perpetuando la herencia del odio, y que Montes de María era un territorio de amor, de paz, de vida, y hicieron una firma simbólica de la paz, un tema con el cual me gustaría inaugurar este panel o este conversatorio. ¿Cómo fue, Soraya, ese proceso de construir con la sociedad civil o de tomar la decisión desde ya y de vivir un proceso en posacuerdo o posconflicto en Montes de María? La memoria de un hecho reciente, muy reciente, el 15 de marzo de este año nada más, pero que tiene todo un legado que hunde las raíces en lo que es Montes de María, que ahora rato lo decía, es una región que no existe. Primero que todo, Montes de María no existe. Esa es la primera verdad. Montes de María es una región imaginada, realmente. Es una región en construcción. Es una región para encontrarnos y desencontrarnos. Montes de María es más allá de la Mancha Roja, ¿verdad? Porque Montes de María es el centro del departamento de Bolívar y el sur del departamento de Sucre, donde hay 7 municipios de Bolívar y 8 de Sucre. Una región que tiene en común unidad el que nosotros sí somos gente
de las sabanas de Bolívar y Sucre y de Córdoba, que somos herencia del gran Bolívar, grande. Esa identidad cultural, que es la que a nosotros nos hace también resistir y vivir cada día con más anhelo, que se vuelva a ese lugar y que se vuelva a ese estado digno en que estábamos antes de lo que yo estoy diciendo. Y es un paréntesis. Vive 58 años después de ese paréntesis tan oscuro en los Montes de María, puede darse por bien servido. O sea, yo soy una sobreviviente. Entonces, para decirte que lo que sucede allí, ese 15 de marzo, viene de atrás. Viene de atrás. Es como una ola, que en un momento la ola hizo un tremendo remolino, ya puede ser en el mar Caribe o en el río, ¿no? Porque Montes de María también tiene cercanías a los ríos y cercanías al mar, a la mar. En ese remolino tan grande, dijimos, no nos podemos dejar llevar todos de remolino. Y los remolinos empezaron con cercenar la palabra, con meternos en el miedo. Nosotros que somos habladores de pajuera todo el tiempo, ¿no? Sentados en las puertas echando cuentos, con ese calor tan grande, en la noche reposa, estábamos contando historias y no nos dejaron los violentos. En ese paréntesis, en ese remolino, nos echaron para adentro y nos fuimos al traspatio y nos metimos en el miedo. Pero entonces se nos ocurrían cosas, como hacer un campeonato de voleibol en la plaza, o como por ejemplo hacer un cine bajo las estrellas, o el lunes pinta bien. Así como lo que vimos el 15, sucedió una cosa muy bonita. En el 2004, 2005 por allá, empezábamos a hacer las Semanas por la Paz, y esas Semanas por la Paz eran más allá de la Semana por la Paz que podía hacer Red de Paz o la Conferencia Episcopal o que lo hacía la Iglesia. Para nosotros se constituyó en algo muy importante, porque por ejemplo los del Carmen de Bolívar no podíamos ir a Calamar, o no podíamos ir a Guamo o a San Onofre, porque el que tuviera cédula del Carmen era guerrillero, o el que tuviera cédula de San Onofre era paramilitar. ¿Quién le dijo a ellos, a los guerreros, que tenían que condicionar nuestra identidad como ciudadanos? Sin embargo, pasó en la realidad. ¿Cómo romper esas barreras? Entonces acudimos de nuevo a lo que acudimos el 15 de marzo de este año. Y era meternos monte adentro de María en unas comisiones así, en unos carros que íbamos. Entonces fuimos a conquistar el territorio de Chalán, de Chengue, de Colosó, de Guamo, de Zambrano, y convergeamos todos en el Carmen. Entonces cuando ya todo el mundo dio el recorrido, haciendo un acto simbólico en cada uno de estos pueblos, veníamos en las noches a hacer una noche montemariana. En esa noche montemariana sonaban los tambores y las gaitas. Y por eso es que hoy, en el trasegar de este conflicto, nosotros vamos a declarar la gaita patrimonio material cultural de la humanidad. Por más que haya llegado la cooperación allá, haya hecho acción con daño o sin daño, haya ayudado a transformar o no a transformar, ha dejado una plataforma de ciudadanos y ciudadanas que de alguna manera cogimos la ruta de los derechos y sabiendo que somos un sujeto de derechos, dijimos no, y la paz es un derecho. Entonces nosotros dijimos, nos juntamos. Y acordándonos de Fal Borda, mi gran maestro, esa estrategia de la icotea, de que uno se escondía en las aguas mientras pasaban las cosas malas, malucas, y otra vez salía. O sea, nosotros nos pueden esconder y nos pueden hacer callar, pero nunca nos silencian ya. Entonces, en ese sentido, brotan desde las paredes y desde los montes las gaitas, los tambores, la música, el cine, las palabras, los amigos y la gastronomía con un sancocho. Nosotros decimos, en Montes de María es más allá de la mancha roja. Entonces, lo que hemos querido decir es que la mancha verde, la mancha de la esperanza, la mancha esta, esté por encima de lo que nos están poniendo como un estigma, porque también estamos peleando contra el estigma que nos pusieron. Entonces, en ese sentido fue fantástico volvernos a reunir 39 procesos sociales comunitarios para firmar la paz en los Montes de María. Y otros grandes amigos de la capital aquí, como la doctora Judith Pinedo, el doctor Sea, la doctora Irina, la doctora. Y hasta los amigos doctores cachacos también. Entonces, en ese sentido, todos son bien recibidos y fue de pronto un espacio que no trascendió mucho, pero para nosotros ha sido simbólico profundamente, porque, como dijo el amigo de Nepal esta mañana, yo creo que la única salida por ahora en una gran oportunidad es trabajar todos los demás problemas sociales que tienen nuestros Montes de María y Colombia sin el accionar de la guerra.
En ese sentido es lo que estamos pensando y en ese sentido es cómo hemos venido construyendo nosotros conscientemente de que la paz no se firma en La Habana, sino que la tenemos que hacer cada día, cada uno de nosotros desde lo que estamos haciendo. A mí me gustaría saber cómo desde las instituciones que han representado y también como ciudadanos de este país sienten que se ha construido ese proceso. La Defensoría del Pueblo es una entidad del Estado, pero no del gobierno, es decir, nuestro papel, como ustedes saben, básicamente es de acompañamiento a las comunidades en la defensa de sus derechos. Eso a nosotros nos brinda una enorme posibilidad de cercanía con las comunidades y es lo que hemos buscado hacer también en el marco de esta época especial que estamos viviendo en el territorio y de manera especial en Montes de María. A nosotros nos preocupa permanentemente que una experiencia tan rica como la de Montes de María no se conozca suficientemente, que no esté suficientemente visibilizada, porque creemos que las lecciones que tiene que dar al país frente a la paz, entre ellas además de la cooperación internacional y la intervención de la cooperación internacional, son fundamentales para que podamos corregir los errores que pudieron haberse dado en este proceso de los últimos 10 años, de manera especial en Montes de María. Y creo que lo que ha logrado ese espacio regional de paz es además poder dar lección a las autoridades públicas en todo su conjunto, además de los aprendizajes con la ciudadanía en general. Y ese aprendizaje que yo aspiro que les esté quedando, todavía no tengo claro que todas las entidades del Estado lo hayan incorporado, es de respeto al territorio, de respeto a la voz del territorio. Yo creo que nosotros estamos convirtiéndonos en una especie de punta de lanza de lo que debería el gobierno ser en el posconflicto. Ese viejo Estado que por acción o por omisión estuvo detrás del conflicto armado, ya hoy tiene que revisarse, tiene que repensarse, y creo que la experiencia que hemos tenido es esa, digamos, aseveración que acabo de formular, porque definitivamente no se puede reconstruir nuestras regiones y nuestro país si el Estado no se autorreforma, y esas grandes logros de la Constitución del 91 dejan de estar en el papel y se convierten en una realidad del día a día y de ese relacionamiento que demanda ya ahora el posconflicto. Me siento muy orgulloso de que el espacio regional de construcción de paz de los Montes de María, que tiene 2 años y medio y que está integrado por esos 30 y tantos movimientos sociales, nos haya invitado y nos diga: venga, que usted pertenece, usted forma parte de nuestras complicidades, usted ha escuchado y pues estamos participando. Lo mismo la zona alta del Carmen cuando organizó la caminata. A mí me gustaría saber, digamos, más allá del Plan Colombia que es cuestionable desde muchos puntos de vista, pero desde el cual tampoco hay que desconocer, como bien señalaba esta mañana Tatiana, de todos modos desde allí un 30% del presupuesto se destinó para proyectos sociales, pero una vez más Antonio decía, pero el problema era que nos imponían una agenda que no, digamos, una agenda que no alcanzaba a comprender la complejidad del territorio en el cual se estaba desarrollando. ¿Cómo se vivió en los territorios la influencia de la cooperación internacional? ¿Qué aspectos rescatan de la ayuda oficial al desarrollo, de la ayuda proveniente de la cooperación, no solo, digamos, en términos de dinero para la financiación de proyectos, sino en términos de cooperación sur-sur o de cooperación técnica? ¿Qué rescatan y cuáles creen, por ejemplo, que han sido como los principales errores cometidos desde allí y cuáles son los desafíos que tiene la cooperación internacional en los procesos de construcción de paz desde los territorios? Esta mañana le decía yo, oye, pero si él dice, Judy Penedo dice, esto se firmó con Andrés Pastrana en el Caguán, bueno, ok. Entonces, paralelo a eso, enseguida viene la masacre del Salado ya. Y enseguida no nos dejaban a nosotros entrar.
Ah, bueno, primero porque allá no había ni policía ni soldados en el territorio. Es como si el Estado mismo, que tiene la obligación de cuidar las vidas, se hubiera ido, hubiera levantado vuelo y nos dejó a la deriva. Yo soy la persona más crítica del programa de desarrollo y paz en los Montes de María. Absolutamente. Porque se desvirtuó. Entonces, en ese sentido, Pacho de Rusa inventó una vaina de esa en el Magdalena Medio. Pacho de Rusa inventó la metodología del PDP, programas de desarrollo y paz con la cooperación internacional, con la Unión Europea y todo el poco de cosas de esas que le ponen allá a los pendones, ¿ya me entiendes? De logo. Todos los chalecos entraron a Montes de María. En aquella época entraban las camionetas blindadas del PNUD, de la no sé qué, de la ULA, de la CCC, la DBC, todas las letras, ¿entiendes? Como en ese momento histórico, a mí me pareció particularmente interesante y aún me sigue pareciendo interesante la metodología de los PDP. Que una cosa es esa y otra cosa es quien ejecuta los proyectos, quien hace la operatividad de los mismos y el que hace o no hace las cosas. Pero fue una gran apertura. Tanto es así que si ustedes buscan en los archivos, esta persona que está aquí decía, es la primavera de los Montes de María. Y llega la cooperación con unas agendas, pero encima no escucha. Y quieren imponer las vainas. Entonces uno se para y dice, no, así no es, señor. Espere que yo le digo. Aquí pasó esto y esto y esto, y a mí me parece que aquí se debe hacer es así. Entonces los que te escuchan, los que medio te escuchan, dicen, ega, voy a hacer alianza con esta gente. Aquellos que son como Shakira, ciegas, sordos y mudos, esos se dan con la piedra siempre, pero son los que más ponen los chalecos más grandotes. Y unas tipotes carteleras. En ese sentido también llamo la atención porque la cooperación es interesante y todo lo que pueda ir es interesante, pero me gustó lo que dijo Arturo. El que pone la plata, pone las condiciones. Tú pones la plata, tú mandas. Tú pones condiciones también, ¿verdad? O negocias horizontalmente. Una de esa cooperación hizo eso. Y con ellos hemos seguido trabajando. Y yo tengo que dar la cuña, obviamente, porque el colectivo también es una experiencia de comunicaciones desde la sociedad civil que se sostiene en 4 bases. La sostenibilidad política, porque es un proyecto político transformador. La sostenibilidad social, sí, trabajamos desde el ser como sujeto político de comunicaciones para la transformación. Y la sostenibilidad cultural. Esas son las 3 primeras. Como decimos allá, la plata viene por añadidura. Hicimos eso que para nosotros fue como una propuesta, óigase bien, de intervención en el territorio, de la mano de la alianza de nosotros mismos con otras, la cooperación. Y hacer incidencia con el Estado, que en ese momento las élites locales del Estado eran las que menos escuchaban. Ese proyecto logró que de ahí saliera ese proceso de zonas de reserva campesina, que salieran las OPD, que son las organizaciones campesinas de población desplazada. Nacieron la red de colectivos de comunicación en Montes de María y muchos más. Pero también la cooperación, así como decían esta mañana, vuelve asistencialista a la gente. Y la cooperación también hace que la gente tienda la mano. No la cooperación, los procesos que llegan de alguna manera. Luchamos contra eso. Y eso es lo que estamos en este momento detrás, de que levantaron los vuelos todos los chalecos y nos dejaron solos. Cuando nos habían dejado solos, después llegaron los ejércitos, como decías tú. Entonces, ¿y qué plan de consolidación? En ese sentido es otra cosa. Hasta el ejército era odontólogo, era peluquero, hizo la carretera, era un montón de cosas. Hoy estamos en otro proceso, en donde la fuerza pública tiene que dialogar con nosotros, donde las autoridades dialogan con nosotros, donde no es la panacea, obviamente, pero sí estamos conscientes de que es importante que la cooperación siga, pero siga ¿en qué sentido? En que no lleve sus propias agendas tan estrictas y en que no lleven tanto plan económico sin preguntarnos a nosotros si nosotros necesitábamos teca o palma o necesitamos que el tabaco siguiera produciendo. Creo que el que hoy merece resaltarse es justamente ese que tú planteas. Y voy a plantearlo desde la perspectiva del trabajo que hizo ILSA en coordinación con ustedes en formación en derechos y especialmente el trabajo que hicieron en María la Baja. Nosotros, por ejemplo, lo que digamos, nuestro acompañamiento allí ha sido en poder continuar con esos procesos judiciales para que no queden a la deriva. ILSA nos lo entregó
con, digamos, con las formalidades, por supuesto, y que nosotros a partir de allí hayamos podido seguir haciendo el trabajo jurídico que hay que hacer hasta lograr que las sentencias y las decisiones judiciales que hay ahí se cumplan. Para nosotros encontrar que hay proyectos de cooperación que permitieron que haya esos desarrollos en las comunidades tan fuertes, hace mucho más fácil el trabajo que nosotros desarrollamos como Defensoría. Yo creo que es el reto de que se pueda articular bien esa cooperación para que no se cometan nuevamente los errores del pasado, de inversiones en temas que las comunidades no esperan ni es lo que necesitan, o que lo hagan varias entidades al mismo tiempo en relación con temas semejantes, que de esos hay varios ejemplos en Montes de María. El respeto a la voz del territorio es nuevamente lo que hay que reclamar aquí. Y entonces el diálogo de la cooperación internacional no puede ser solo con el gobernador, con el alcalde o con las instancias formales de gobierno. El diálogo tiene que ser de verdad escuchando al territorio y a las organizaciones que han estado allí mucho tiempo y que saben ya qué es lo que buscan, porque a nadie en Montes de María, y creo que eso es lo que ha mostrado el espacio regional de paz como un espacio de encuentro de muchas organizaciones sociales y de procesos, sobre todo de procesos. En Montes de María es que se tienen claras las líneas hacia las cuales debe apuntar el desarrollo, se tienen claro incluso cuáles son los conflictos que hay latentes en el territorio, cómo hay que resolverlos. En consecuencia, el recurso no puede ser negociado, discutido, analizado solo con unas instancias de gobierno que, si bien tienen una representación formal, no tienen la representación verdadera, real, que va a hacer que esa cooperación impacte en la vida de la gente. Es de las agendas de la cooperación internacional que son como muy cerradas, como muy inflexibles frente a las necesidades del territorio. Yo creo que en verdad no queremos una cooperación que genere asistencialismo en las comunidades, no es lo que estamos diciendo, pero lo que sí es importante es que cuando se haga la cooperación técnica, yo no sé mucho de cooperación, pero creo que es a lo que atiende esa cooperación que hoy llaman Sur-Sur, digamos, no descuidar que también hay unas realidades en el territorio y que esas realidades las tiene que afrontar la gente todos los días. Quiero destacar de la cooperación una faceta que es la parte heroica de la época más crítica. Siendo defensor, iba al Salao, es decir, no había autoridad territorial, ni nacional, ni municipal que nos acompañara. Y la única que nos acompañaba eran las agencias de Naciones Unidas, que era el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y también de ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Pues digamos, hacerle honor a ese papel que ellos jugaron, muy serio, muy profesional, extraordinario. Y quiero también destacar la valentía que tuvieron cuando hicieron el acompañamiento para el famoso incidente de reparación judicial con Mampuján San Cayetano Las Brisas. Es decir, toda la intelectualidad bogotana, toda la academia, quedó pasmado cuando Alexander Villarreal tomó las dos Biblias y le entregó una a Juancho Dique y la otra a Eduardo Cobos. Y hoy pues eso marcó a esa comunidad, nos marcó a todos, porque el camino era la reconciliación. Hubo un cisma en Bogotá, todas las ONG que estaban apoyando se retiraron porque esa no podía ser la actitud. Y a veces vienen acá a pontificar muy tranquila y muy pretenciosamente desde la capital, desde sus esquemas teóricos, sus esquemas literarios o ideológicos. Pero aquí hoy los grandes avances de los Montes de María fueron porque dejamos a un lado tanta pendejada, ¿verdad? Nos conectamos fuertemente con las comunidades y hemos hecho este extraordinario avance que
que nosotros hablamos de posconflicto y obviamente hacemos la aclaración, todavía estamos hablando de una comunidad que tiene grandes problemas, desigualdades, esa desigualdad de la tierra tan terrible en el uso, la tenencia de la tierra, la informalidad de la tierra. Obviamente entonces hablamos de que no hay conflicto armado, pero el conflicto social, los problemas estructurales están latentes y por eso tiene tanta relevancia el espacio regional que hemos construido. Y desde la Escuela de Cooperación Internacional, desde el ACID, estamos muy agradecidos porque cuando nos hicimos la pregunta de cómo podemos ayudar a la paz y qué nos corresponde a nosotros, lo que pensamos era en aprender de lo que se estaba haciendo en Montes de María y ellos nos han dado esa posibilidad y una vez más siguen compartiendo con generosidad toda esa experiencia. Entonces, muchas gracias Arturo, Soraya, Irina.